la revisamos al rato. Ujú. Gracias. Y entonces, bueno, la idea es preguntarles más o menos qué cambios, qué adaptaciones, qué estrategias, si han cambiado algo en su plataforma. Por ejemplo, nosotros notamos que disminuyó mucho el número de foros y bueno, obviamente aumentó el número de videoconferencias. Antes eran esporádicamente que se establecían y no sé si ahora aumentaron, cambiaron, qué fue lo que ha cambiado con este PER. Y la idea es que te relate mi experiencia solo de la maestría o también de la licenciatura. Pues es que ayer que estaba hablando con Verónica, fue muy rico saber, ¿no? Cómo tuvieron que jugar con los dos en las dos canchas y Ujú. fue muy interesante saber. A mí en lo particular me interesa y sí, obviamente va a ser algo muy enriquecedor también si me puedes comentar tu trabajo, cómo se ha contrastado este trabajo y cómo se ha empatado quizás el trabajo de la maestría con la licenciatura. Está Ok, muy bien, si gracias. quieres te platico primero de la experiencia en la maestría, donde estuve siendo parte del cuerpo docente, digamos, del trimestre anterior, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, la experiencia ya había trabajado en MBA, porque bueno, la maestría tiene como eje práctico el MBA desde su funcionamiento, desde su incepción. Entonces ya estaba, para cuando nos cayó la pandemia, ya estaba familiarizada con el MBA por la maestría, porque en licenciatura no lo utilizaba, ¿no? Cuando estábamos en modalidad, digamos, presencial o normal, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la maestría este último trimestre, efectivamente disminuyó en el caso mío, estaba el módulo dividido, entonces yo solo di unas cuantas semanas, ¿no? Porque diferentes colegas dieron diferentes contenidos y nos organizamos así. ujú, Este, lo que nos propuso Aleida, en función de su experiencia con esta nueva generación, ahorita están cursando el trimestre 3, si mal no estoy, pero bueno, estaban en el segundo ujú, trimestre, era que le habían solicitado tener un poco más de interacción por Zoom, ¿no? Y yo creo que eso fue un derivado directo de que la semana de inducción que habitualmente presencial, que habitualmente había en la maestría, trimestre con trimestre, pues estaba haciendo en modalidad virtual. Entonces, pues se perdía todo lo rico de la presencialidad verdadera, ¿no? O sea, el ujú. poder conocer en físico a las personas, poder platicar de manera más casual, ¿no? Y con los estudiantes, con los profesores. Entonces, no te escucho. No, es que me preguntaron algo de mí, perdón, ¿eh? Ah, entonces, como eso es algo que se perdió, que se ha perdido durante todo el proceso del PER, no se permitía, digamos, evidentemente tener actividades presenciales. Entonces, no sé, ¿estamos esperando a alguien? Perdón. Luis, hoy no tenemos clase, creo que ya se salió. Sí, ya, Gracias, sí, perdón, si no, no no, se no hay cuidado. confundieron. Gracias. Entonces, yo creo que en función de eso, de que se perdió, digamos, esa primera semana o par de semanas de presencialidad en la maestría, ¿no? Que eran parte de la currícula habitual de la maestría, los estudiantes le pidieron más interacción por Zoom, o sea, interacción por Zoom a Leida, y también la que ella vio, que estuvo dando clase en el primer trimestre, es que sí eh, respondían mejor a tener una cierta interacción vía Zoom, ¿no? Yo considero que está relacionado con esto, con que la interacción que se tenía en las primeras semanas pues se perdió. Por más que, digamos, se buscaron métodos alternativos, todo vía Zoom, para la semana de inducción, pues se perdió la práctica de campo, se perdió pues toda la cotidianidad y, ¿no?, la espontaneidad que te da el trato directo, ¿no? Por Zoom pues es mucho más estructurado y mucho menos, es más difícil tener espontaneidad, ¿no? Entonces, en el segundo trimestre donde participé, pues de hecho acordamos los profesores de tener al menos una sesión sincrónica por Zoom en la semana, un poco para explicar los contenidos de lo que se iba a ver en esa semana, porque además lo que los estudiantes le habían pedido a Leida en su calidad de coordinadora de la maestría es que a veces como que les costaba más trabajo entender las indicaciones, ¿no?, de lo que se pedía esa semana.
Evidentemente ya todo el trimestre estaba estructurado de manera previa, las lecturas, etcétera, ¿no? Las instrucciones de qué había que hacer, si iba a haber un ensayo, si iba a haber una crítica, etcétera, ¿no? Entonces, esta generación de la maestría creo que es una generación más cohesiva entre sí y sobre todo como con una actitud más de apoyo mutuo que la generación anterior. Entonces creo que generaciones por generación, cada generación, cada grupo tiene su propio ethos, ¿no? Y de este grupo, de esta generación, son un poco más colaborativos entre ellos, son menos conflictivos. Entonces, en las sesiones que tuvimos por Zoom, tuvimos dos, fueron bastante más enriquecedoras, ¿no? Una parte fue, digamos, explicar en qué consistía el trabajo escrito que le solicité como colofón de la semana, y por otro lado también algo que consideré hacer, que sé que no es lo habitual en la maestría en particular, era yo darles una pequeña sesión para explicar, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con cómo se definen conceptos de conservacionismo, ambientalismo, etcétera, porque dada la naturaleza más enfocada a ciencias sociales de la maestría, esto tiene más que ver, sí, claro, con cuestiones de sustentabilidad y manejo de recursos, pero en realidad es una discusión que tiene que ver más con la biología, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues sí fue como una clase, ¿no? que yo impartí. Otros colegas habían hecho lo mismo en el trimestre anterior y ¿no? funcionaba. Entonces hubo bastante interacción. También discutimos al final del trimestre, eso ya fue con todos los profesores, una película, ¿no? Un análisis crítico, un documental en realidad, no una película. Entonces creo que el utilizar Zoom disminuyó la cantidad de foros que se utilizaban en el envía. Yo de manera personal reduje el asunto de los foros y los chats porque de repente se volvía como cumplir con la tarea, ¿no? Con el cometido. O sea, había una pregunta generadora y contestaban, pero luego eran puras repeticiones. O sea, realmente no había interacción. Eso es lo que notaba yo. Entonces, como que no le veía mucho sentido de echar a andar un foro o ¿no? un chat en envía. Por otro lado, ya desde el punto de vista práctico, el envía es muy poco amigable para, por ejemplo, revisar, eso me pasó, es más evidente en licenciatura donde lo utilizaba más en los primeros trimestres del PER, revisar los foros anteriores o los chats anteriores, pasada la fecha en donde estaba abierto, ¿no? el foro para poder opinar, se volvía muy complicado y tenía que ir estudiante por estudiante, ¿no? Es decir, no era un formato amigable para uno como docente, revisar qué interacciones había habido, también revisar qué estudiantes habían participado del foro, del chat o de la actividad que se hubiera solicitado. Entonces yo lo dejé de usar porque para mí terminó siendo muy engorroso y además lo más importante desde el punto de vista pedagógico es que no parecía aportar demasiado, ¿no? Entonces, en el caso de la maestría, de nuevo que son ya evidentemente gente que ya se graduó de la licenciatura, creo que tienen más estructura, entonces permite más, yo creo que formación autodidacta, ¿no? Entonces era más de las lecturas, con algunas preguntas guiadas, estas interacciones por Zoom. Tuvimos 2 interacciones por Zoom en el contexto del tiempo que yo estuve docente, para cuestiones, digamos, de clase, ¿no? Más en formato de sesión de clase, y luego tenían que entregar una reflexión, ¿no? Con ciertas preguntas. Y creo que funcionó relativamente bien, ¿no? Pues eso es lo que te diría en cuanto a la interacción, ¿no? Y que los estudiantes de la maestría estaban bastante receptivos en general, ¿no? Estaban, digamos, interesados en participar, entonces eso lo enriqueció. Y por otro lado, ciertas restricciones técnicas del envía a mí me han llevado, tanto en maestría como en licenciatura, a ya no usar foro, a ya no usar chat, a solo usar básicamente lo que utilizo para licenciatura, no para maestría, es los cuestionarios, ¿no? Entonces, bueno, eso en la maestría. No sé si quieres que te platique cómo le hago en licenciatura. Sí, sí, es interesante porque igual nos permite contrastar, ¿no? Qué se ha hecho en el pregrado y en el posgrado, porque efectivamente en las estrategias de aprendizaje, lo que habíamos comentado precisamente con unas personas en Toronto era que efectivamente los estudiantes de pregrado como que piden más acompañamiento y asesoría y todo así, que los de maestría y posgrado por lo general quieren ir ya más ellos sueltos, ¿no? O sea, como decir, yo ya lo sé hacer,
no tienes que orientarme, yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces yo creo Ujú. que eso es interesante que me dices eso y precisamente es lo que habíamos comentado, ¿no? Sí, Sí, entonces y sí yo me creo que, gustaría contrastar eso. ok, Ujú, digo, solo para hacer algo de la maestría, me parece que, bueno, una ventaja en este contexto donde la educación a distancia fue obligatoria, digamos, ¿no? ujú, Este, una ventaja de la maestría es que, digamos, que los estudiantes que concursaron para entrar a la maestría de sociedades sustentables, pues de cierta manera ya estaban al tanto de que iba a ser una maestría en línea, ¿no? Entonces yo creo que ya ujú, había una mentalización, pues de que sí, iba a ser un formato diferente a clases presenciales de haberse podido llevar a cabo una clase presencial, ¿no? ujú, Eso creo que también ayudó. Y creo que también en el sentido personal, y eso tanto en licenciatura como en maestría, ha permitido, pues como permitido deslocalizar el lugar desde donde toman las sesiones, pues a muchos les permitió, en el caso de la maestría, pues estar viviendo en los lugares donde está su caso de estudio, ¿no? En muchos de los casos también son oriundos o oriundas de ese sitio, entonces estaban en Morelos, estaban en Chiapas, en Oaxaca, y creo que eso, de hecho, para la maestría fue un plus, ¿no? Que eso ujú, ya estaba planteado de entrada, o sea, era un sí, planteamiento central de la maestría. En el caso de la licenciatura, creo que también eso, en algunos casos, permitió, esto es una opinión personal, no tengo ningún dato concreto al respecto, pero creo que el hecho de que pudieran regresarse a sus lugares de origen permitió disminuir la deserción, ¿no? Porque regresaban a su núcleo familiar, la gran mayoría siguen siendo en licenciatura, hijos de familia, sí, este, apoyar en las actividades cotidianas de su familia, para bien y para mal, porque también a veces no podían tener los sitios adecuados para tomar sesiones, ¿no? Pero de cierta manera creo que permitió mucha más flexibilidad que evidentemente la licenciatura presencial como habitualmente la ejercemos. Y eso yo creo que en este contexto de crisis, de familias completas enfermas, de etcétera, permitió, digamos, que pudieran continuar su educación, que de otro modo no se hubiera podido, ¿no? Ahora, en licenciatura, efectivamente, como tú mencionabas, los estudiantes sí necesitan más acompañamiento y exigen más acompañamiento. Sin embargo, algo que sí he notado es que a lo largo del transcurso de los trimestres por PER y ahora por PROTEM, sí hay mucha menos participación y se siente una situación ya de desgaste, ¿no? sí, Eh, yo, digamos, cuando transitamos a lo virtual, bueno, por suerte ya estaba familiarizada con Envía por la maestría, entonces no fue empezar con algo nuevo. También, pues yo ya para mi trabajo, sobre todo de trabajo con estudiantes de posgrado y de investigación, pues ya usaba todo el paquete del Drive y de Google, ¿no? O sea, ya estaba familiarizada con Drive, con Meet. Classroom, Entonces, con Classroom casi no lo uso, pero digamos Meet, o sea, todo lo que es subir, bajar y trabajar sí, documentos en línea, ¿no? De manera sincrónica, y también usar el Meet, aunque en realidad el Zoom me parece mejor opción. Ya lo había hecho, entonces para mí no fue una gran transición tecnológica, como quizás sí lo fue para otros colegas que no sí, utilizaban esas herramientas. Sí implicó readecuar todo el módulo, los contenidos del módulo en licenciatura, para transferirlos a un módulo en línea. Entre varias cosas, lo que, bueno, entre leyendo y pensando en experiencias previas, es a diferencia de la modalidad presencial, pasé de dar bueno, de 4 clases a la semana, básicamente de lunes a jueves. Viernes habitualmente se dedicaban a su investigación modular, entonces no teníamos sesión, a tener 2 sesiones sincrónicas, 2 clases, digamos, a veces 3, dependiendo de cuál era el ritmo y las necesidades del grupo. Pero lo que hice fue implementar, eso sí, utilizar Envía e implementar en los primeros trimestres, pues, diferentes actividades y actividades como fijas, ¿no? Que eso también creo que les sirvió a los estudiantes en el sentido de tener cierta regularidad. Por ejemplo, de los miércoles siempre tenían que contestar un cuestionario que estaba vinculado con la sesión del lunes y con la lectura que tenían que tener en principio hecha para el lunes y discutir, etcétera. El martes tenían que hacer una actividad que tenían que subir en ese momento en el envía. Podía ser un pequeño ensayo, etcétera, ¿no? Miércoles era de nuevo el cuestionario, ¿no? Los empecé a hacer que fueran autocalificables, porque tampoco es muy amigable el ujú, envía para tener que calificar y hacer comentarios ahí, o sea, me parece muy restrictivo, ¿no? Y los jueves tener sesión, por ejemplo, de nuevo sincrónica, y el viernes tenían también otra actividad que era en el envía, ¿no? Entonces, digamos que lo organicé
de cierta manera porque me parecía poco útil y antipedagógico de tratar de tener 4 días seguidos de Zoom, ¿no? De 3 horas cada uno, de lunes a jueves, ¿no? Entonces sí cambió, ¿no? Y eso quiere decir que sí les requirió a los estudiantes quizás ser más autodidactas que antes, porque estaban las lecturas, las sesiones, estaban estructuradas en función de que ellos y ellas habían hecho las lecturas, ¿no? No era yo nada más desmenuzándoselas, ¿no? En muchos casos también, como lo hacía en el formato presencial, cuando me daba cuenta que no estaban poniendo atención a las lecturas, pues hacía actividades de salas pequeñas o, ¿no? En donde tenían que discutir cosas y si no habían hecho la lectura, pues realmente no lo podían hacer, ¿no? Entonces, digamos que ya ciertas estrategias, podemos decir, más coercitivas para tratar de que, pues, leyeran, ¿no? Y cubrieran los contenidos. Y cada trimestre, primero yo de manera individual, porque en agronomía, estoy en la licenciatura en agronomía, a veces nos asignan de manera individual a un módulo completo, ¿no? Entonces un solo profesor o profesora da todo el módulo, lo cual entre paréntesis me parece excesivo y antipedagógico, ¿no? Pero bueno, eso sucede en agronomía. Entonces, el primer trimestre a distancia estuve sola y ya después de allí estuve siempre con otro coprofesor y nos organizábamos los contenidos por bloques temáticos, porque pues las unidades en realidad equivalen de grosso modo a materias en un sistema convencional. Entonces, bueno, nos dividíamos, ¿no? En función de nuestra experticia. Pero también lo que hicimos es, y lo hicimos durante al menos 4 trimestres, fue hacer una encuesta de entrada y una encuesta de salida, ¿no? Con los estudiantes de licenciatura. En la encuesta de entrada, eso lo hicimos a partir del segundo trimestre en PER. El primero no, nada más lo discutimos, pero la encuesta de entrada era tratar de entender cuáles eran las restricciones de conectividad que tenían los estudiantes, cuáles eran las restricciones de los dispositivos en los que se podían conectar, porque nos dábamos cuenta que, por ejemplo, en un celular no se podían hacer ciertas actividades utilizando el chat del Zoom porque la gente que estaba en celular no los podía ver, ¿no? Entonces, saber las condiciones de conectividad. Y otra cosa que también hicimos, y lo repetimos de nuevo por varios trimestres, al inicio del trimestre, era saber cuál era preguntas para saber cuál era su condición emocional, ¿no? Y si tenían, si estaban deprimidos, si estaban, ¿no? Ansiosos, estaban normal. También una pregunta cualitativa para saber cuál había sido su experiencia en el trimestre PER anterior, ¿no? Si les había sido útil, si habían aprendido. Entonces, todo eso como para tratar de adecuar el módulo, ¿no? Y lo hicimos a la entrada y lo hicimos a la salida. En la salida era también, bueno, ¿qué sentiste útil del módulo? ¿Sentiste que el cuestionario cada semana te sirvió? Si no, ¿por qué? ¿Querrías tener más sesiones por Zoom? Ah, bueno, en la encuesta de inicio también les preguntábamos cuántas sesiones sincrónicas podrías tener, ¿no? 2 a la semana, 3 a la semana, 4 a la semana. Y de hecho la mayoría votaba por 2 a la semana, que era de entrada lo que nosotros ya teníamos previsto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que había un entendimiento ahí, ¿no? De que por Zoom y por la distancia, el tener sesiones sincrónicas todos los días, pues realmente no, creo que no abona mucho, ¿no? Porque se pierde la espontaneidad pues, de la sesión en vivo, ¿no? Y además, algo difícil que seguro no hemos contendido todos es que no vemos a los estudiantes, ¿no? Entonces no podemos censar el ánimo del grupo o la expresión individual, ¿no? Están entendiendo, no están entendiendo, están aburridos y hay que cortar, en fin, ¿no? Entonces eso lo hizo difícil. Y cada vez prenden menos las cámaras, ¿no? Eso sí, a lo largo de los trimestres ha habido menos involucramiento en la medida de lo posible prender las cámaras, ¿no? Entonces, como yo ya tenía muchas presentaciones de PowerPoint que utilizaba muchas veces de apoyo visual en las clases presenciales, lo que hacía era proyectar frente al pizarrón, ¿no? Al lado del pizarrón la diapositiva, sobre todo cuando para esquemas, para no tener que dibujarlos yo. Pues digamos que fue menos el material que tuve que preparar cuando ya transitamos totalmente a PER, pero sí hubo que adecuarlo ante la situación de que no iba a haber un pizarrón, ¿no? Aunque el Zoom tenga un pizarrón digital no es lo mismo, y menos con un mouse. Entonces, en realidad lo que sí hice con estas presentaciones de PowerPoint fue ampliarlas y hacerlas para tener que no estar tecleando demasiado, ¿no? O usando el pizarrón virtual.
y que fueran autocontenidas, ¿no? Entonces, eso ayudó, y hacer algunas sesiones como de algunos cuestionarios, encuestas en Zoom, pero de nuevo lo dejé de hacer porque los chicos con celular no las podían contestar. Y entonces creo que dentro de todo fue exitoso, en la medida de las restricciones que implica, y sobre todo en agronomía. No sé, ¿tú en qué carrera estás? En el tronco divisional, y Ah, ok, sí, yo estoy solo en el módulo, sí. claro, pero en agronomía, pues que es una carrera eminentemente de práctica, teórico, Sí. bueno, tendría que ser teórico-práctica, a veces solo es práctica, pero bueno, Ujú. pues lo que implementamos también para tratar de resarcir las limitantes del PER era que hicieran pequeñas prácticas de caseras, ¿no? Para tratar pues, contender con que no iban a hacer prácticas en laboratorio, en campo, ni salidas de campo, ni pues, las cosas que habitualmente hay en agronomía. Y eso también funcionó más o menos bien, ¿no? Entonces creo que de cierta manera pudimos adecuarlo de una manera exitosa para que fuera lo más dinámico posible, también lo más flexible con los estudiantes en el sentido de las sesiones sincrónicas, pues sí tenían un horario, pero habitualmente las grabábamos y las subíamos al Drive. Esa fue la otra cosa, ya avanzando los trimestres y con las limitantes del envía, donde subía archivos, no los podían ver los estudiantes. El sistema de asignar calificaciones en envía a mí personalmente no me gusta nada, porque yo prefiero exportarlo a Excel, porque te lo ponen porcentajes y yo no necesariamente califico así, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que me frustra de enviar, de la plataforma. Entonces, lo que terminamos haciendo era hacer drives, hacer una carpeta de drive por grupo, y ahí subir materiales, y que los estudiantes también subieran, si había alguna tarea, pues que la subieran ahí, las que eran individuales, las que eran por equipo, los trabajos modulares, ¿no? Y eso creo que permitió bastante más flexibilidad y más dinamismo. Pero creo que ya después pues estamos en el quinto trimestre, ¿no? Ya de educación a distancia, Sí, ya vamos para el sexto. Ujú. ya vamos para el sexto. Entonces, desde el trimestre pasado y sí hay un evidente, al menos en agronomía, un evidente desgaste de los estudiantes. Y esto se traduce en apatía, poca participación en sesiones sincrónicas, eh, muchos trabajos de copia y pega, ¿no? Sí, Como un menor proceso reflexivo, perdón. sí, Y bueno, sí es un fenómeno que yo creo que tiene que ver con el desgaste de estar en esta modalidad. sí. Por ejemplo, regresando a la maestría, algunas de las estrategias que se utilizaban, ¿tú las has adecuado, las has cambiado? No sé, por ejemplo, subir algún video que te parece interesante o algo y después discutirlo. En la maestría no han hecho nada así de cambiar alguna de las estrategias. ¿O cuál es la estrategia que tú piensas que es más de mayor apoyo a los estudiantes de la En la maestría? maestría. Bueno, en cuanto a subir videos, sí. Bueno, yo creo que yo no subí los videos, mandaba las ligas, ¿no? O sea, quedaban ya como embebidos en el envía. De algunos pequeños bueno, videos, dado el tema que estábamos cubriendo los estudiantes y yo, pues videos de diferentes organizaciones ambientalistas, y entonces vean a ver qué opinan, la reflexión va así, o sea, en torno a qué opinan de esto, qué piensan de esto, retomando, digamos, la teoría que se había visto previamente. Entonces sí se utilizaron videos. Yo creo que lo que implementamos en esta generación de la maestría, que no era habitual hasta donde yo sé en la generación anterior, y que ha sido exitoso, ha sido las sesiones sincrónicas. Es decir, una sesión sincrónica a la semana, por Sí, ejemplo, creo que ha sido muy útil. De nuevo, yo lo consideraría para mantenerlo ya como algo continuo en la maestría, en generaciones posteriores, en módulos de esta generación y en generaciones posteriores. Pero ahora, digamos, en el contexto de no tener nada de presencialidad, creo que ha sido muy útil. Entonces, eso es algo que no había en la última vez que di sesión en módulo en la maestría, que fue hace 2 años. En la generación anterior, pues no hicimos sesión por Zoom, ¿no? Entonces estaba más basado en lecturas y en sí subir material visual. La vez pasada no subí material visual en cuanto a embeber videos y todo esto, sino fueron más bien textos. En esta generación de la maestría, digamos que sí, en ese sentido lo hice bueno, traté de hacerlo más dinámico con la sesión por Zoom, sincrónica, donde podía haber más discusión.
el subir más videos, digo, porque estaban vinculados con las preguntas que se pusieron como actividad académica de reflexión, y sí subir lecturas, ¿no? Y en algunos casos discutir en la segunda sesión por Zoom algunas cosas de las lecturas. De nuevo, en el entendido de que como muchos de los estudiantes vienen de ciencias sociales, pues había a lo mejor algunas conceptualizaciones de esas lecturas que no eran muy claras porque son más bien de biología, entonces había que explicarlas, ¿no? O sea, Sí. ¿Y tú has participado o impartido algo de un curso, algún curso de formación a partir de esta situación de pandemia? ¿Has tomado algún curso o has colaborado en alguno en Pues he este tomado tiempo? los cursos de Envía, de cómo utilizar la plataforma, digamos, en el primer trimestre que ya nos preparábamos para irnos a PER. Aunque ya había utilizado Envía en la maestría, pues decidí tomar el curso porque pues seguro iba a tener más claridad de las potencialidades de la plataforma y fue muy útil. Tomé un segundo curso, tomé algunos de los cursos de estos de, ¿cómo se llamaron? Estos otros también cursos intertrimestrales, no me acuerdo si eran desde CBS o era desde el SECAD o cuál instancia de, de la UAM Xochimilco, pero estos que eran como apoyo pedagógico, tenían, ¿qué ¿Algo de nombre? seminarios, Esos seminarios. verdad? Esos me Ajá. parecieron muy poco útiles, ¿no? Que eran 1 o 2 veces por semana, algo así. Sí, Sí, durante el ¿verdad? periodo intertrimestral, y Ah, se supone que eran como herramientas pedagógicas para la educación por PER. Creo que era un título de esa naturaleza. Lo tomé, híjole, ya no sé en qué año. Creo que a inicios del 2021 es que 20. ya. Ajá. Y la verdad lo dejé. Me pareció ser útil. Porque, digamos, no, empezaban con la parte teórica, etcétera, ¿no? Lo cual no está mal en sí mismo, por supuesto, pero era como volver a revisar el sistema modular. Las discusiones se iban más a nivel de la pedagogía en general, lo cual no está mal, pero creo que muchos de los que estábamos participando de esas sesiones, y eso por hablarlo con colegas que estaban en esas sesiones, estábamos esperando apoyo en herramientas prácticas en este contexto en el contexto de educación por PER, ¿no? Es decir, pensar en cosas concretas y prácticas que nos permitieran hacer la clase más didáctica, más dinámica, sugerencias, y en realidad se estaba enfocando más a un aspecto como de metarreflexión y teórico, y la verdad que yo me aburrí y me fui, ¿no? Este, Sí. no por descartar el valor de eso, pero pues Sí, así de esperabas freír otra una vez cosa, ¿no? más Como ya. dices. Ujú. ¿Mande? Como dices, esperabas otra cosa, ¿no? O sea, algo más Pues es que se práctico, más llamaba herramientas aplicable, ¿no? pedagógicas para la educación por PER, entonces uno asumía que era una cosa más práctica, ¿no? Y como que no aterrizaban ahí, ¿no? Que yo creo que es una dinámica de Xochimilco, ya eso es una nota al margen, ¿no? Que a Sí, veces seguimos pensando que estamos en los 70s, ¿no? sí. En cuanto a la pedagogía que utilizamos, ¿no? O que se pretende utilizar, bueno, eso ya es una discusión sobre el sistema modular, ¿no? Yo creo que es muy importante y es valioso, pero no podemos seguir ejerciéndolo como si estuviéramos es otro contexto, ¿no? Como tú decías, a lo mejor a lo mejor al inicio fue bien la cuestión del PER, pero que ahorita ya notas algún desgaste, ¿no? Ya incluso como que ya es necesario implementar alguna otra cosa, ¿no? ¿Tú piensas que las autoridades, o sea, en términos generales, los colegiados y todo esto han respondido de manera adecuada a esta situación de pandemia? Creo que no ha habido, bueno, primero lo positivo. Me parece que en UAM como institución, y bueno, Xochimilco en donde estamos, pero UAM como institución fue mucho más proactiva y mucho más, acompañó mucho más a los profesores investigadores en esta transición a la virtualidad, desde el asunto de que compró las licencias de Zoom y nos asignó salas de Zoom a cada quien o por pares. Se circularon muchos, en el caso de UAM Xochimilco, se circularon muchos de estos cursos para aprender a usar Invía. Sé que hubo mucho apoyo de parte de licenciada del ingeniero Ampudia y otros para tratar de ayudar a los colegas que les costaba trabajo transitar esta virtualidad. Estuvieron ahí apoyándolos, ¿no? Para explicarles cómo utilizar las herramientas. Yo creo que la UAM en ese sentido lo pensó mucho más que en la UNAM. En la UNAM un poco los pusieron ahí a remar solitos, ¿no? Claro, la contingencia sanitaria en marzo del 2020 les cayó en medio del semestre. Nosotros estábamos acá, justo acabamos el trimestre y eso fue afortunado, ¿no? No nos agarraron ahí en medio.
pero por muchos colegas de la UNAM un poco los dejaron así de háganse bolas, o sea, 2 semanas sin nada, y luego pues quien compró su licencia privada de Zoom, la compró, o la que vio Meet, pero digamos, se hizo más precaria la docencia, ¿no? En otras instituciones, en la UAM creo que estuvimos más acompañados, hubo más estructura y más planeación dentro de lo que cabe para que hubiera una infraestructura mejor. Entonces, las licencias por Zoom, los cursos para utilizar en vía, usar eventualmente también Google Classrooms, ¿no? Por ejemplo, algo que fue algo súper afortunado a mi parecer de la pandemia, es que por fin dejamos el sistema anacrónico del correo de UAM Xochimilco y nos pasamos a Google, ¿no? Porque se caía, no funcionaba, no podía, en las vacaciones no existía. O sea, yo de hecho mi correo institucional no lo usaba, porque no confiaba en él. O sea, si entrábamos en periodo vacacional, ¿no? Sí. Además era poco atractivo, poco amigable. Creo que migrar nuestro correo institucional al sistema de Google podríamos pensar que tiene sus problemas a nivel de la protección de datos e información, pero sin duda está mejor hecho para trabajar, ¿no? Sí, sí fue un Sí, cambio notorio. Ujú. y Sí, mucha permitió hacer más gente, dinámico. ¿Mande? mucha gente no te daba el correo institucional, te decía, no, es que este no funciona, es que me falla. Y yo decía, pues no entiendo, o sea, pero es que sí, yo también me acuerdo que yo tengo varias cuentas, ¿no? Entonces, efectivamente puedo utilizar al mismo tiempo más de una, ¿no? En cambio, hay gente que nada más el institucional y no le funciona, entonces dice a volar y me voy por el otro, ¿no? Sí, 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 yo efectivamente, también sí, tengo varias cuentas, pero la de la UAM antes pues casi no lo usaba, ¿no? sí, Justo por esto, ¿no? Entonces, sí. eso creo que también sirvió para actualizar ciertas cosas informáticas de la UAM en general, ¿no? Ujú, Y además, bueno, nos permitió yo creo que como darnos cuenta que había muchas cosas que podíamos hacer a distancia. No sí, solo la parte de docencia, que sé que es el tema de nuestra plática, sino también la cuestión de cuestiones de las reuniones de comisiones y etcétera, que se pudieron hacer por Zoom. Y la verdad es que eso de cierta manera ayuda a eficientizar el tiempo de todos y todas, y sobre todo a las que somos madres de familia, a las que sí, evidentemente nos tocó una triple jornada, ¿no? sí. Entonces, eso creo que fue afortunado y eso es algo que hizo UAM y que no vi en otras instituciones. En otras instituciones fue mucho más accidentado y mucho más dejarlo remar con sus propios medios a los profesores y profesoras que en la UAM. Eso creo que fue bueno. Este, lo que quizá creo que habría que, bueno, ya toro pasado, tendría que haber sido mejor era la planeación de qué se podía hacer en presencialidad y qué no. Sí, Eh, y en mi impresión, bueno, y la posibilidad de poder hacer algunas actividades presenciales, ¿no? Una vez que, por ejemplo, ya estuvo la alternativa de la vacuna, evidentemente, ¿no? sí, Antes, pues yo creo que el riesgo potencial de contagiarse por hacer cosas presenciales pues no vale la pena, ¿no? El sí, riesgo. Entonces, para los profesores y para los estudiantes, ¿no? Eh, sí, sí, entonces yo diría que es eso. Ahora que ya transitamos al PROTEM en diciembre del año pasado, que nos llegó este oficio a todos, ¿no? Y todas, de que nos combinaban a que fuéramos a nuestros cubículos a dar clases por Zoom, los que sí, diéramos clases por Zoom. Eso, por ejemplo, me parece un postulado ridículo, ¿no? ujú, sí, ¿Por qué? Porque si voy a Xochimilco a dar clases, ¿no? las presencias. Pues entonces quiero lo bueno de la clase presencial, que es ver a los estudiantes e interactuar con ellas y con ellos, pero si me voy a Sí, sentar prefiero hacerlo en mi casa, me ahorro 1 hora de viaje, otra de regreso. sí, Es decir, en el PROTEM, estas estrategias de tratar de incentivar a que los profesores y profesoras regresemos a empezar a ocupar las instalaciones de nuestros respectivos campus, creo que se ha hecho ahí sí, de repente parece que olvidamos las lecciones de la pandemia, todo lo que se puede hacer a distancia, ¿no? sí, Olvidamos las autoridades, o sea, no, sí. Sí, yo creo que, o sea, es interesante ahora saber, por ejemplo, a partir de todo esto, ¿qué piensas seguir utilizando y que ya no a partir de ahora? O sea, si tú piensas que vas a seguir utilizando videoconferencia, a lo mejor 1 o 2 veces por semana y clases presenciales, ¿piensas seguir utilizando alguna de estas cosas ahora que sí, yo regresemos? hemos estado, sí, pensando en esto y yo creo que sí. Este, Mi idea hasta el momento sería hacer un sistema híbrido, híbrido en el sentido de presencialidad y a distancia, no híbrido como
mitad del grupo presente, la mitad en Zoom. Eso no. Sino más bien un sistema híbrido real en donde quizás disminuir el número de sesiones presenciales, ¿no? La parte de docencia de las sesiones donde vemos contenidos creo que sí es importante que sea presencial, sí se pierde mucho, en licenciatura en particular, porque no puedo ver a los estudiantes, no Sus hay una reacciones, como interacción. dices. Sí, o sea, no puedo censar en dónde están, ¿no? Entonces yo daría esa parte como, digamos, de teoría de manera presencial, la mayoría, las prácticas de laboratorio, pues evidentemente presenciales, pero creo que también mantendría algunas de las cosas, por ejemplo, en el envía, de hacer estos cuestionarios cada miércoles, o sea, sí este sistema PER permitió eso, obligó a los estudiantes a ser más autodidactas. Entonces creo que un equilibrio entre el sistema muy autodidacta de una educación a distancia, ¿no? Como la maestría, que requiere y obliga y pretende que los estudiantes sean autodidactas, ¿no? Entonces, transferida a licenciatura, entonces algunas cosas presenciales, clases de teoría y evidentemente laboratorio de manera presencial, pero creo que una o dos veces, yo creo que 2 veces a la semana algunas actividades que sean por envía. Y estructurarlos de tal manera que esperemos estimulen a que los estudiantes lean más, ¿no? Lean mejor, o sea, de manera más crítica. Y estos cuestionarios de seguimiento además me han sido muy útiles, porque bueno, yo los ponía el miércoles deliberadamente, el PER, porque al final del día, en la noche, yo los revisaba rápidamente y me podía dar cuenta si había temas en donde de manera sostenida se estaban equivocando, ¿no? Lo que me Ajá. daba a entender que había vivido una falta de entendimiento, no de una sola persona o pocas, sino como conceptos que no habían quedado claros. Entonces, de hecho, los retomaba en la sesión sincrónica, ¿no? Antes de empezar el tema del día, decía, bueno, ya revisé los cuestionarios y veo que todos se equivocaron aquí o todos tienen dudas aquí, entonces vamos a repasar, ¿no? Entonces eso creo que es una herramienta que voy a mantener, ¿no? Interesante. Oye, pues te agradezco muchísimo tu atención y esto va a ser invaluable para nosotros porque pues teníamos ciertas premisas, ciertas ideas, ¿no? Pero ahorita con esto pues me queda más claro, ¿no? La transición, digamos, en la maestría para ustedes no fue tan severa como en la cuestión de la licenciatura, donde se tuvieron, como dices, que adaptar los materiales, a diferencia de, bueno, en la maestría ya estaban ahí los materiales, ¿no? Aquí Sí. tuvimos que hacerlo todo de improviso y de un día para otro. Entonces yo creo que eso es importante, sobre todo porque te digo, teníamos ciertas ideas, pero decían, bueno, eso pensamos, pero en realidad, qué tan impactante o tan importante fue para los profesores en la maestría esto. Y bueno, esto nos permite, digamos, reafirmar algunas cosas y conocer otras que no habíamos tomado en cuenta. Sí, por ejemplo, a mí me queda muy claro esto de hacer una revisión, ¿no? De la cuestión de la planificación en el sentido de la plataforma, aprovechando que Vicente es el que puede, digamos, hacer y deshacer, pues hacerle sugerencias, ¿no? Mira, oye, los foros tendrían que ser más interactivos o, o no sé, quizás hacerlos más amigables y cosas que ustedes nos han comentado, ¿no? Que para Vicente seguramente esto va a ser oro molido, ¿no? Porque él, eso es lo que está esperando, comentarios y a veces la gente le dice, no, está muy bien, ¿no? Pero en realidad, pues sí han sido, digamos, algunos aspectos que nos gustaría ahora ya poder compartirlo y decirle, oye, pues vamos a trabajar en esto a ver qué tanto se puede hacer, ¿no? Sí, sí, a Vicente le he dicho, así los foros no funcionan, el sistema de calificación no me gusta, no lo puedo mover y Y para mí es muy restrictivo, eso no ha cambiado, entonces también por eso Envía lo uso ya solo para cosas muy concretas, lo ujú, complemento con Drive, ¿no? Y a lo con el mejor esto va a sistema servir Google. pues, para retomar o modificar Claro. algunas cosas, ¿no? Y sobre todo también en la planificación de la maestría, igual va a servir de mucho. Claro, y ahí pues yo creo que nada más un último comentario. Seguro analizaron las encuestas estas que se hicieron desde, no me acuerdo si Rectoría de UAM o Rectoría Unidad, pero cuál era la adopción de Zoom, etcétera, ¿no? Nos hicieron varias encuestas a los profesores Sí, y creo que había un asunto no tanto etario, o sea, de que los colegas que eran más grandes les costó más trabajo transitar, aunque creo que en varios casos así fue, sino creo que, por ejemplo, en mi departamento, mi percepción es que les costó más trabajo transitar a los colegas que no hacen investigación realmente. mm, ¿Y por qué? Esta es una hipótesis. Creo que está vinculado con el hecho de que muchos, como tú has mencionado, tenían un solo correo, no usan el correo, o sea, no se mantenían activos, o sea, no
no utilizaban la computadora como una herramienta cotidiana de su quehacer como profesores investigadores, ¿no? Estaban enfocados a la docencia en el sentido, además en el planteamiento tradicional de la docencia siempre de manera presencial frente a grupo, ¿no? Sí. Y creo que a estos profesores fue los que les costó mucho más transitar, ¿no? No tanto, yo no lo diría como una cuestión etaria, sino como una cuestión de qué dinámica de trabajo tenían Trabajo. antes, que les dificultó transitar, ¿no? Qué interesante. Me parece muy, muy interesante esto último. Y pues te vuelvo a agradecer tu atención. Y ya ahora que tengamos ahí ya el trabajo ya terminado, listo para publicarse, se los haremos llegar para que vean pues, el contenido y nos hagan comentarios también. Sí, muchas gracias, va a estar divertido verlo. Y Muy pues bien. te agradezco nuevamente y estamos en contacto y muchas gracias. Hasta luego, Que mucho estés gusto, bien. Jorge. Hasta Hasta luego. luego. Bye.